Bueno, buenísimo. ¿Alguna opinión de lo que estábamos hablando? Bueno, Pues me parece bien interesante lo que planteas de que Cantor sintetiza la postura de varios autores, de varios conductismos clásicos. Aunque también genera un poco de duda también porque tengo un amigo, por decirlo, que bueno, él sabe bastante de la historia de los conductismos clásicos y que más bien plantea lo contrario desde su punto de vista. Y Ujú. eso un poquito me parece, sería interesante, digamos, que se polemice en algún momento, porque yo no manejo mucho este asunto de los conductismos clásicos como para hablarlo con él, pero él plantea de que desde su punto de vista, que Cantor sería más bien como un anticonductista, sí, según él. realmente lo es. Él se considera anticonductista, pero claro que entiende los aportes del conductismo clásico. De hecho, defiende como una revolución exitosa la revolución conductista. Y sí que la entiende y le parece interesante. Lo que pasa es que luego él ya va por otro lado. Y sí que es verdad que él no trata de sintetizar el conductismo anterior. Yo creo que es lo fundamental lo que tú estás diciendo, Jair. Yo creo que es cierto. Yo creo que él trata de crear el propio camino del interconductismo, que se supone que va por otro lado que el conductismo. Entonces, sí que lo entiendo, pero yo creo que sí que tuvo también influencia de los conductismos clásicos, como no puede ser de otra manera. Es imposible que no se influyera por las corrientes de su tiempo. No, sí, claro que tiene influencia, eso se nota Igual, bastante. de igual manera, creo que lo que dice Jair tiene que ver con un artículo de Hunter que se llama Carta abierta a los anticonductistas, donde aparece mencionado Cantor en ese artículo. Pero bueno, ya después veremos sobre qué se basan esas diferencias. Así que bueno, pero sí, es verdad lo que decís. Hay varias dimensiones que se tienen que comparar para establecer una equivalencia. O sea, el orden de la teoría, cómo ordena los conceptos, sobre qué tipo de cuestiones empíricas habla. Pero bueno, ya iremos a eso. Bueno, el capítulo 10 es atendiendo a los estímulos. En este caso es atención y conducta, es como el tema general que trata en este capítulo. Y bueno, un poco lo que empieza a mencionar en esta parte es que para que nosotros hablemos de conducta psicológica, el primer elemento del que tenemos que hablar es la atención, porque sería como la base que permite el desarrollo de esta conducta, es decir, empezar a responder a distintas clases de estímulos. Como distintos, como digo, como principios o componentes que hacen a esta idea. En primer lugar, dice que los organismos psicológicos nunca se encuentran inactivos, sino que continuamente responden a las cosas. Este criterio nosotros también lo podemos encontrar en William James, con la idea, por ejemplo, de corriente de conciencia, o en Watson en corriente de actividad, por ejemplo, ¿no? O sea, es imposible no comportarse, al igual que como lo planteaba Singer, por ejemplo. Claro, es que aquí ya Bueno, viene la obviamente, distinción de que la conducta como un continuo y sacó Canto la idea para hablar de la historia de aprendizaje, las experiencias previas, cómo están influyendo y estamos respondiendo todo el rato a nuestra historia y siempre estamos respondiendo al presente, nunca al pasado ni al futuro, aunque puede afectar al presente esas dos cosas. claro, exactamente. Acá en este caso, dan como fenómenos que responden a cosas distintas. En esta parte, por ejemplo, el capítulo se iba a plantear que para que básicamente el organismo actualice funciones de estímulo es porque constantemente está de alguna manera en continua actividad de conducta, ¿no? Ahora, con la percepción es el ejemplo que vos das. La percepción sí está mucho más influida por la historia del organismo, ¿no? Eso es lo que viene a continuación, pero sí está presente eso. Bueno, básicamente los individuos estamos todo el tiempo rodeados por infinidad de objetos, estímulos y situaciones, inclusive no solamente, por ejemplo, durante la vigilia, sino ya el hecho, por ejemplo, de irse a dormir. También, por ejemplo, interactuamos, por ejemplo, con los cambios de, por ejemplo, de luz durante el día, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, durante un sueño o la pesadilla, que sería con estímulos privados en ese caso.
De hecho, la pesadilla sería básicamente la activación del sistema autónomo durante el momento del sueño. Y también tenemos respuesta de sobresaltos en esa situación. Acá un poco lo que la conducta psicológica nunca cesa, ¿no? La actualización de las funciones de estímulo siempre es constante, ¿no? Después, bueno, algunos otros detalles que aparecen acá. Acá el autor un poco te da una definición de lo que es atender. Dice que atender es básicamente detener lo que uno está haciendo y prepararse para realizar algún otro acto, ¿no? Pero es como que fundamentalmente también te va a decir que la atención no es tan comportamiento en sí mismo, sino que es como un factor preparatorio o auxiliar, es decir, como que siempre lo que hace es permitir que el organismo ajuste su comportamiento a otras contingencias, y esa es como la principal función que tiene, ¿no? Acá, por ejemplo, lo plantea, ¿no? Vos tenés atención preparatoria, y lo plantea como un sistema de reacción atencional en el que siempre se inician las interacciones, es lo que permite el inicio de las interacciones. Y plantea, ¿no?, que debemos atender a las cosas antes de poder discernir su naturaleza. Y después, ¿por qué es auxiliar? Porque, pero uno de los más principales es, por ejemplo, el corredor, que está en una maratón por iniciar, y es como que la persona, por ejemplo, está en el punto de partida junto con las otras. Entonces como que ahí plantea que vos tenés como un comportamiento que es, por ejemplo, como una atención sostenida en ese momento, pero que al mismo tiempo la atención puede estar percibiendo estímulos que no son relevantes para la situación, pero al mismo tiempo esperando para, por ejemplo, escuchar el disparo y salir a correr, ¿no? Por Sí. eso como que te permite toda esa base de acciones. A mí esto me parece muy curioso, porque si te das cuenta, está hablando de la atención y la estás describiendo, no estás explicándola en realidad. Si te fijas, lo que dice es de qué componentes, o sea, qué es lo que hace la atención. En este caso, la atención es preparatoria y es auxiliar. Y te explica en esas dos cosas cómo opera la atención. Pero no te explica sus componentes ni los mecanismos por los cuales esta funciona. Se nota que todavía no había tanto conocimiento de esos fenómenos, y los estudios biológicos aplicados a la psicología estaban muy verdes todavía. Y justo eso impedía una explicación más óptima del fenómeno. Y se quedaba más bien en describir y eso predecir de forma más superficial lo que es la atención. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, totalmente. De hecho, algo de lo que vos decís, yo también lo he captado cuando hablas sobre a cuántos estímulos podemos básicamente atender al mismo tiempo, y ya vas a ver que hay como una, ¿cómo lo puedo decir? Es como que no está por ahí, no está como contemplado los procesos más complejos del condicionamiento respondiente, por ejemplo. Bueno, pero Claro, ya cuando porque a lo lleguemos a mejor esa todavía no estaba desarrollado o ese tipo de cosas. Es que hay que entender que en la ciencia, en la teoría científica, hay tres niveles de explicación. Está la descripción, la subsunción y la explicación como tal. La explicación es la más compleja de ellas y es cuando se conoce mucho sobre cómo funciona el fenómeno. La descripción es la que tiene menos nivel, la que es más sencilla. Cuando tú observas cómo se relacionan el objeto con los eventos de su alrededor, tú puedes describir las correlaciones, las posibles causalidades que pueden haber, pero no terminas de entenderlo. Y luego está la subsunción, que es más compleja que una descripción, pero menos que una explicación. Y que se desprende de una teoría general, desprende una explicación particular. Claro, aquí vemos más descripciones. En realidad, bueno, eso también es interesante, eso que vos mencionás, Adrián, porque cuando uno revisa todos los libros clásicos de los conductismos, fíjate que eso que vos has mencionado, por ejemplo, hay algunos libros que son más descripción que otra cosa, hay Sí, otros que son explicaciones pero describen poco, ¿viste? claro. Como que no De es hecho, totalmente... eso es. De hecho, Skinner hablaba sobre conductismo
que el condicionamiento clásico, como se entendía, en realidad era una mera descripción. No estaba explicado por qué funcionaba el condicionamiento clásico de esa manera, aún en esa época. Él hablaba de que a un procedimiento tal que llamamos condicionamiento clásico a una descripción de unos eventos que, por ejemplo, cuando un estímulo neutro se empareja con un incondicionado y se vuelve condicionado, pues ahí hablamos de condicionamiento clásico. Pero la explicación de por qué eso sucede en ese momento que creo ese libro, al menos Skinner opinaba que no estaba todavía bien definido. Claro, es que para explicar eso también se requieren explicar muchas bases biológicas y neurológicas del comportamiento. Claro, De hecho, fíjate, explicaciones uno de los, evolutivas sobre todo también. inclusive hace poco, justamente te iba a decir, uno de los, revisión metaanálisis que se publicó en el 2015 sobre la adquisición del miedo condicionado, y explicaba de que, por ejemplo, hace poco también se habían descubierto de que la naturaleza de los estímulos condicionados, su naturaleza en términos de relación filogenética, hace que ciertos estímulos sean más fáciles de condicionarse que otros. Sí, Entonces, por ejemplo, te planteaba que, por ejemplo, las arañas o ciertos estímulos que por naturaleza suelen hacerle daño al organismo, tienen mucha más facilidad como estímulos neutros de condicionarse que otros estímulos más que no tengan relevancia biológica. sí, eso lo estudiaba Seligman con la fobia, es verdad. La preparación de la condicionalidad. Eso es algo muy interesante y realmente no es una explicación psicológica, sino evolutiva y biológica de por qué se forma de esa manera el fenómeno. Y a una explicación del fenómeno en sí. A un nivel de explicación distinto. Bueno, Correcto. aunque podríamos decir, hay que marcar varios puntos, porque Cantor cuando define la atención, él marca varios, o sea, él la define de una forma muy peculiar, o sea, de una forma muy distinta a otros, o por lo menos yo no he visto un autor que lo defina de esa forma, pero creo que sí es consistente con los estudios más contemporáneos de atención. Eh, por decirlo, porque él habla del concepto de sistemas de respuesta o sistemas reactivos, a veces le dicen más en algunos libros más actuales, pero ahí aparece como sistemas de respuesta o sistema reaccional. Y es como que la respuesta, digamos, en un segmento conductual estaría conformado por tres o más sistemas de respuesta, o en algunos casos por uno solo. Y en sí, claro, la atender sería como un sistema de respuesta, que sería el primero. Digamos que es como que si tú estás interactuando con algo, de repente estás interactuando con tu celular de repente y de pronto pasas a interactuar con otra cosa, de repente tocan el timbre de la casa y te orientas ya no al celular, sino al timbre, o sea, como que o sea, es como este tránsito de un estímulo a otro, se podría decir que sería el atender. En ese sentido se podría entender que es como que el inicio de un segmento conductual, pero también es como que el final, porque es como que te transitaste, te ajustaste a este estímulo y luego nuevamente vuelves a transitar a otro estímulo. Entonces, esas transiciones, digamos que pasas de un estímulo a otro, sería como que atender en este contexto, que sería un poquito diferente a percibir, que ya sería el siguiente capítulo, donde en percibir ya hay como una identificación de la función de estímulo. En cambio, en este capítulo todavía no se habla de la función de estímulo, se habla solamente del estímulo, o sea, de orientarte de un estímulo a otro. Es un Claro, poquito yo esa... creo que él hace muy bien al hablar de los sistemas de relación y con el conocimiento que tiene en su época creo que lo hizo muy bien. Lo que pasa es que, Ajá, claro, luego se han descubierto más cosas y se ha ido complejizando el asunto y, claro, ahora la explicación es más amplia y tal. Pero lo que yo me refería es que de manera general eh, no es tan específico a la hora de explicar los fenómenos, sino que trata de describirlos porque al final él estaba creando esa base al final para poder claro. comprender esos fenómenos y estudiarlos. Entonces, en ese momento no era tan posible hacer una explicación completa de todo el fenómeno. Al principio, cuando tú tratas de explicar un fenómeno, primeramente tienes que acercarte a él, tienes que empezar a estudiarlo, tienes que empezar a comprenderlo poco a poco. Al principio, pues empiezas normalmente a describirlo, luego tratas de ver distintas formas de cómo funciona eso y tratar de crear de ahí
unas hipótesis generales y de ahí ya pues crea una explicación con todo el conjunto de observaciones y conceptos teóricos que ha ido desarrollando para dar explicación a todo eso. Claro. Ahí lo que sí menciona son varios factores que influyen sobre la atención. Factores más históricos, como digamos los intereses que se desarrollan en la historia interconductual, y factores más situacionales, ¿no? Como la salud o algún pedido particular que se pudo haber hecho, digamos, algunas diferencias con el entorno, ¿no? Si, digamos, si algo es de un color y está en un entorno donde priman varios elementos pero de otro color, como que uno resalta más y es más fácil de que se le preste atención. Entonces un poquito como que ahí en esa parte, como que hay una explicación pero orientada más a factores a factores disposicionales, sería más el elemento que usa. Sin embargo, hay una Ajá. parte también donde él menciona un poquito cómo es que cuando como que cuando se interactúa mucho con un estímulo, también como que atrae menos, y cuando un estímulo se interactúa poco, como que un poco más. Algo así. Entonces eso también en cierta forma anticipa lo que es el estudio en habituación y sensibilización. Eh, Correcto. Sí, 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 sí. De eso también iba a hablar. Sí, sí, por supuesto. Sí. Eso justamente es lo que viene acá, Jair, sobre las condiciones para atender a las cosas. Entonces acá como que en las condiciones, primero te plantea esto, ¿no? Que vos tenés como el primer gran factor es la disponibilidad, el tipo de disponibilidad para atender a los estímulos. Después tenés básicamente otras como subcategorías, así que vamos a ir con la primera. Básicamente lo que dice el autor es que el sistema atencional, de alguna manera, solamente puede efectuarse o puede utilizarse contra el tipo de disponibilidad del estímulo. Entonces, la primera es más fácil, disponibilidad física. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos estímulos que o sea, están presentes en la situación donde estamos y que tienen una disponibilidad específica. Por ejemplo, caminar entre pinturas de una galería de arte, o por ejemplo, si yo estoy adentro de una fiesta, sería el volumen de la música, por ejemplo, la gente caminando, las luces, etcétera, ¿no? Pero la otra es la disponibilidad por la historia. O sea, por ejemplo, nosotros podemos evocar imágenes privadas de cosas que hayamos vivido o hayamos escuchado. Por ejemplo, una canción o música que escuchamos, la recordamos y podemos interactuar o tener atención sobre eso, al igual que, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, cognitivas o de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese caso, como que tenés las dos clases de disponibilidad. Después, tenés básicamente el problema de la preferencia atencional, y acá el autor un poco lo que plantea es que si nosotros nos encontramos con distintas clases de estímulos disponibles, por así decirlo, ¿en qué se basa que tengamos la atención sobre uno y no sobre otro? O sobre qué se condiciona eso, ¿no? Y acá, por ejemplo, el primer factor que él te dice tener en cuenta son las condiciones objetivas, ¿no? De la situación en la que estamos. Entonces, por ejemplo, el movimiento. Es más probable que las cosas en movimiento estimulen más la atención que los objetos que son inmóviles. Y vos fíjate que este dato, por ejemplo, con el paso de los años es confirmado por la neuropsicología, Adrián. Porque vos fíjate que, por ejemplo, en la misma investigación de lo que tiene que ver con la percepción y el miedo, precisamente las vías neurológicas que evolucionaron o se refinaron más fueron las que detectan el movimiento, más que la identidad de los estímulos. Entonces, ese dato me pareció súper relevante que esté en el libro. Claro, Después realmente tenés cambio, por tú puedes correlacionar los eventos a partir de la descripción y puedes de hecho hacer predicciones muy acertadas. En este caso, pues bueno, como has dicho tú, pero también con cualquier otra conducta, tú puedes, por ejemplo, registrar las conductas, las consecuencias y puedes predecir perfectamente qué va a pasar sin en realidad entender por qué funciona eso ni qué sentido tiene el condicionamiento operante o el condicionamiento clásico. A lo que voy es que la explicación puede ir por un lado o por otro, depende de los objetivos del investigador. ya,
ya. Ah, es buena la que sí, es verdad. Es verdad. Qué genialidad eso. Después tenemos cambio. Acá la segunda característica es que, bueno, que la atención es estimulada por el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, cuando las situaciones estimulares pierden alguna clase de realidad. Eh, Vamos a ponerlo en estos términos. El reloj de mi habitación siempre hace un ruido característico y un día deja de hacerlo. Eso, por ejemplo, puede llamar mi atención, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, no sé, siempre que estudio en mi pizarra, eh, lo hago recordando un color específico y un día eso cambia. Lo primero que hago, por ejemplo, se mira el foco, puede estar por quemarse, ¿no? Se cambia como estímulo para la atención. Después está la intensidad. Obviamente acá, bueno, me pareció muy interesante plantea cómo, por ejemplo, la intensidad con la que se presenta un estímulo hace que los estímulos compitan entre situación. Por ejemplo, aparece en toda la tesis de Watson sobre la emoción, donde él, por ejemplo, se percata que si a un niño se le presentan, por ejemplo, animales, no responde, o si, por ejemplo, se lo pone en la oscuridad, el niño no responde, si se le pone en la oscuridad, o si la madre no está cerca, no responde a un perro, ¿no? Automáticamente se genera el reflejo de orientación. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde él se da cuenta precisamente de que el ruido, como un estímulo muy fuerte, era un fenómeno incondicional importante a tener en cuenta mental. Entonces, por ejemplo, acá sería la... Después tenés repetición. Bueno, acá este ejemplo es un poco raro. Creo que un poco toca el problema de lo que de los procesos de habituación y sensibilización. Porque de manera, fíjate que dice, ¿no? La repetición de la alarma del despertador ilustra que tiene que escucharse para que se actualice y que respondamos a él. Pero este ejemplo es medio raro. Está en un estado de conciencia donde de alguna manera está en un estado de no vigilia pasando la vigilia. Entonces, como acá este ejemplo es un poco dudoso, al menos yo no lo entendí muy bien, pero sí yo acá entendería que permitiría más bien comprender los fenómenos unistimulares. Después tenés prolongación. Y fíjate que dice, por ejemplo, el niño que continúa tirando de las faldas de su madre comprende la necesidad de prolongar este estímulo para conseguir la respuesta de la madre, ¿no? Bueno, básicamente tiene un comportamiento hasta que genera una respuesta, o sea, un cambio en el ambiente. Y después tenés como el tamaño relativo de los estímulos, que esto también lo plantea, que es que, por ejemplo, si vos agarrás un diario, es como que, o bueno, nos quedan 10 minutos, así que termino esta parte y ya seguimos con el condiciones de personalidad. Con respecto al tamaño relativo de los objetos, él te plantea como que en realidad, por ejemplo, bueno, vos agarras un diario, por ejemplo, y dependiendo de qué tamaño le hayan dado en la hoja la noticia, es que, bueno, este estímulo va a ganarle en competencia a otros, que por ejemplo sean letras chicas o más distantes de la percepción. O también, por ejemplo, te plantea que cuando se te cae un tornillo de reloj al piso, y son esos tornillos extremadamente pequeños, es mucho más difícil de encontrarlo que si fuera uno más grande, ¿no? O sea, acá la propiedad a tener en cuenta es el tamaño que tienen, ¿no? Y después te da como, bueno, cuáles son aquellas diferencias que hacen de que un estímulo gane por sobre otro, ¿no? O compitiendo, por ejemplo, para captar nuestra atención. Entonces tenés, por ejemplo, claridad más que confusión, contornos definidos, más que organización vaga, novedad y peculiaridad más que estilo común, importancia y valor en contraste con asuntos indiferentes e importantes. Bueno, a mí de esto lo que más me llamó la atención fue el tercero, porque el tercero básicamente tiene relación con, por ejemplo, lo que estudia el modelo Rescorla y Wagner del condicionamiento respondiente, que Sí. precisamente plantea, ¿no?, en la novedad del estímulo como potenciador del aprendizaje. Claro, es la saliencia del estímulo también se ha estudiado en psicología del aprendizaje normalmente. Como los eventos cuando son
novedosos para el organismo les llaman más la atención de primera. Por eso cuando vamos al primer día de universidad y entramos a la universidad estamos ahí atentos de todo lo que está pasando, como porque es algo nuevo y no hemos vivido nunca nada así. Genial. Bien. Bueno, ya habiendo terminado de lo que son las condiciones objetivas con respecto a los elementos que condicionan la atención, pasamos al segundo componente que se llama condiciones de personalidad. Acá de alguna manera lo que te plantea el autor es un poco lo que mencionaba Jai recién, y es que la cuestión de que, por ejemplo, qué objetos van a ser novedosos, notables o importantes, es dependiente de los contactos previos que el individuo haya tenido con ellos, ¿no? Y acá, bueno, hay como algunas clasificaciones que te da. El primero, por ejemplo, es equipo de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Depende de todos los aprendizajes y conocimientos que actualicemos determinada función de estímulo y no otras, por ejemplo, ¿no? Acá te da el ejemplo de, no sé, vamos a suponer que agarramos una noticia de una ruta donde se murieron, no sé, qué sé yo, el hombre de negocios, por ejemplo, no sé, prácticamente pensar o atender a la idea de, uy, qué caro sería, por ejemplo, organizar un velorio, ¿no? Pero, por ejemplo, otra persona, no sé, un profesor de lengua y literatura atendería a la escritura o a qué tan bien redactada está la escritura, ¿no? Es decir, cada persona va a atender a una parte distinta del mismo estímulo en este caso, ¿no? Y también, por ejemplo, lo otro que te plantea es que lo que uno sabe o los conocimientos que uno tiene definitivamente condiciona a lo que uno atiende, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a un curso de formación en procesos básicos y modificación de conducta y podemos hacer, no sé, imaginarnos que tenemos dos clases de estudiantes. Estudiantes que nunca, por ejemplo, se interesaron por la modificación de conducta, ¿no? Podrían, por ejemplo, hacer preguntas de este tipo, ¿no? ¿Acaso el docente afirma que la conducta se puede modificar y esto es lo que hace el psicólogo? ¿Por qué? Porque atendería a esa clase de dudas, ¿no? Claro, En porque su cambio, historia previa no se ha ajustado sus respuestas previas a ese tipo de informaciones, a estímulos, al final. claro, exactamente. Por eso es que lo que uno sabe también determina a dónde va la atención, ¿no? Claro, tiene sentido. Y bueno, y distinto a uno sea, por ejemplo, que una persona que en el mismo curso, por ejemplo, solamente le interesen los procesos respondientes, y obviamente el tipo de preguntas que va a ser extremadamente distinto, más profundo, más fino, inclusive hasta de distintas dimensiones, por ejemplo, a nivel empírico, conceptual, teórico, ¿no? Bueno, son muchas, ¿no? Las Claro. distinciones. El segundo es intereses del momento, ¿no? O sea, vos fíjate que dentro de factores de personalidad ya tenemos el primero, el equipo de personalidad, el segundo es intereses del momento, por ejemplo. Acá dependiendo de un interés muy específico en algo, también va a condicionar la atención. Por ejemplo, si es a las 3:30 y son las 3 de la tarde, por ejemplo, lo más probable es que interprete como que alguien está golpeando la puerta, aunque solamente la expectativa y el interés del momento va a condicionar la atención. Claro, en este sentido sería como una especie de operaciones de establecimiento, como lo desarrolló Rogasquina, de las Claro, necesidades del organismo en ese momento va a facilitar o de otra forma inhibir ciertas respuestas o cierta búsqueda de consecuencias. No es lo mismo recibir comida cuando tienes mucha hambre que cuando acabas de comer. No es igualmente reforzante. Las propiedades de ese estímulo en ese momento para ese organismo no son las mismas. Siempre son exactamente. como parámetros, son como variables que van modificando sus parámetros todo el rato, a cada paso del espacio-tiempo. Es como si en ningún momento eh, hubiera un valor fijo, digamos, un valor matemático fijo constante de lo que un estímulo va a producir en un organismo, sino que siempre es variable. Claro, claro, exactamente. Claro. Sí. Después está circunstancias personales. Acá ya es un poco más obvio, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, acá interviene, por ejemplo, la salud, la fatiga, la preocupación, la depresión, la excitación, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo de alguna manera, vamos a ponerlo en estos términos, me van a una buena noticia, se me gané $1.000.000, pero mismo, no sé, el día antes el médico me dijo que me queda menos de un mes de vida. Convengamos que en ese caso mi atención va a estar más condicionada por un fenómeno que otro, ¿no? Acá yo puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Cantor es que estos factores que se mencionan acá, que están en la lista, tienen una fuerte influencia sobre las clases de objetos a los que el individuo va a actualizar como estímulos, ¿no? Otro ejemplo que a mí se me ocurre es, vamos a poner el ejemplo que una persona ha adquirido una determinada enfermedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cáncer muy, muy específico y particular, y no sé, la persona está como con un estado de ánimo extremadamente deprimido, y justo escucha una noticia, no sé, en la televisión o en la radio o en cualquier lado, de que acaban de conseguir la cura, ¿no? Es como que la atención rápidamente podría volcarse sobre esa clase de estímulos, ignorando cualquier otra clase, ¿no? Precisamente por las circunstancias personales. Acá también acá puse otro yo, por ejemplo, en la interferencia cognitiva propia de cuadros, por ejemplo, como el TOC y el TAC, ¿no? Es decir, la atención está constantemente controlada, por ejemplo, por la preocupación o por el estado rumiativo. O por ejemplo, un individuo que se encuentra atravesando un periodo de duelo, ¿no? Creo que se entiende esta parte, ¿no? Es decir, son todos estos factores que nos impedirían entrar en contacto con otra clase de estímulos reforzadores, sería por ejemplo. Bien. Después tenés condiciones combinadas. Por ejemplo, acá te planteo lo siguiente. Todas las circunstancias que no pueden fallar en actualizarse como estímulo para que nosotros emitamos un comportamiento que se ajuste a una determinada circunstancia. Entonces, por ejemplo, manejar un auto, ¿sí? ¿Qué implicaría? Estímulos, por ejemplo, manuales, ¿sí? Estimulación visual variada, porque deberíamos estar pendientes de determinados estímulos cuando vamos mirando para adelante. Lo de conducta contingencial, que lo plantea en otro capítulo, lo que es la que se ajusta constantemente a las variaciones predecibles del contexto. Circunstancias personales, que son estas que acabamos de desarrollar hace 2 segundos. La historia de nuestro comportamiento de conducción. Y si bien te plantea que todos estos elementos están interactuando, o sea, están corriendo al mismo tiempo, también es importante mencionar algo, que en el capítulo que sigue, Cantor distingue entre dos clases de percepciones, la que es sintética y la que es analítica. Y acá seguramente Jair, no sé, podrá aportar algo, pero en este caso, la atención de la que estamos hablando iría de la mano de una percepción sintética. ¿Por qué? Porque todos estos estímulos que nosotros encontramos acá, el organismo no respondería a cada uno, sino que respondería con un hábito, es decir, respondería con un repertorio de conducta que ya está automatizado y que no requiere que la conciencia o que la atención esté sobre cada uno de los estímulos, ¿no? Es decir, es como un comportamiento y un hábito complejo que responde a un complejo estimular de manera habitual. Entonces, funcionaría así, ¿no? Bien. Después, condiciones para... No, después viene acá, como atención social y psicológica, que son como las partes finales de este capítulo. Siguiente, vos tenés acá como algunas clasificaciones que establece el autor y plantea, por ejemplo, atencionales, atención sostenida y la inatención, ¿no? Dentro de las posturas atencionales, es como que él te plantea que en realidad son como comportamientos que implican actos de atención, pero que te preparan para actualizar funciones de estímulo, ¿no? Acá, por ejemplo, algo que espera firme recibir una orden, ¿no? O el corredor de la maratón que espera el disparo para salir corriendo. En este caso, yo también, además de estos dos ejemplos, me acordaba del ejemplo del hombre pensante que leímos en Singer, que era la filosofía de la conducta, que precisamente esto también Singer lo planteaba, ¿no? Cuando Wasserman le plantea la idea de que en qué piensa o cómo se está comportando el hombre que está quieto con la mano en la cabeza, inmóvil, ¿no? Ahí, por ejemplo, el error de Wasserman es creer que conducta era movimiento,
o que conducta tenía que implicar movimiento, cuando Singer en realidad lo que le responde es no. En este caso el comportamiento que él está manteniendo es lo que está haciendo en ese momento, es decir, el hecho de quedarse quieto o quedarse inmóvil públicamente implica emisión de operantes, por ejemplo, privadas, mediante las cuales conducta pública. Básicamente estarían hablando de lo mismo en este punto. Después tenés atención sostenida, que bueno, es básicamente cuando vos realizás, por ejemplo, comportamientos como el de estudio. Entonces vos, por ejemplo, estudiaste muchas horas, por ejemplo, es como que deberías tener una atención que se va actualizando constantemente sobre, bueno, esa clase de estímulos. Y después tenés como inatención. Pero el caso de la inatención es genial, ¿no? Es la paradoja en realidad, porque no es inatención. Así como no existe tampoco dejar de... Porque en realidad la inatención, él dice que, o sea, Cantor lo plantea como que es cuando es una queja muy frecuente de, por ejemplo, el alumno no le está prestando atención a lo que ella dice. Claro, en realidad él dice, de lo que se queja la maestra es que el niño está actualizando los que a ella le gustaría que reaccionara, es decir, el niño está respondiendo más bien, por ejemplo, a divertir a compañeros o jugar con la atención a lo que le está explicando, ¿no? Entonces, bueno, estos son estos tres que plantea acá. Tenemos el efecto lente. Y acá esta parte sí me pareció muy genial, porque acá un poco lo que plantea es que la atención lo que hace es sistematizar la conducta. Es decir, por ejemplo, le da un orden, una secuencia y organiza la conducta de forma serial con respecto a los estímulos. Y esto es muy interesante porque precisamente cuando uno revisa, por ejemplo, los problemas de ansiedad o todos los problemas psicológicos relacionados con la ansiedad, lo que hace la ansiedad precisamente es dar el comportamiento, ¿no? Y generar, por ejemplo, el sesgo atencional. Entonces, en este caso, es muy interesante. Otro ejemplo que da Cantor es este, ¿no? Él dice, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en una multitud y vamos con una persona conocida, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para discriminar su voz del resto del ruido de la multitud. En ese caso, la atención lo que permitiría es darle mayor efectividad a ese comportamiento. Por ejemplo, de captar lo que nos está diciendo. Después, ya llegando al final, él va planteando, por ejemplo, que cuánto duran las reacciones atencionales. Y él, bueno, dice que, por ejemplo, el hecho de pasar de la atención de un estímulo a otro, es decir, de actualizar una función de estímulo, es en milisegundos. No tardamos prácticamente casi nada. Después, por ejemplo, la postura atencional, ya sí está indica, por ejemplo, de segundos a minutos. Esto ya sería, por ejemplo, cuando vos, o sea, cuando una persona está en un comportamiento de preparación, por ejemplo, percibir por momentos, personas que, por ejemplo, o ruidos que pasen atrás de él, o por ejemplo, algunos pensamientos que tuvo justo un segundo antes de iniciar la carrera, como que plantea esto, ¿no? O sea, este segundo evento. Porque, por ejemplo, en este caso, acá ya habla de forzar la atención. Por ejemplo, cuando un estudiante se sienta a revisar material, un libro o algo, tiene que tener atención sobre el material de estudio, luego sobre la concluye y estudia y compara, ¿no? Es decir, es bastante el uso de esta función. La naturaleza de los estímulos con los que interactúa también influye. No es lo mismo estudiar con una fotocopia rayada que se ve re mal, ¿no? Y que la letra es mal, o sea, está mal, o sea, es como que tiene contaminación visual, por decirlo de alguna manera, versus un libro que está nuevo, a color, sin rayar, ¿no? No es lo mismo. Después, por ejemplo, influye el estado del individuo y las circunstancias. Esto es algo que vimos también en la parte anterior. Y también él dice de que, por ejemplo, un mismo estímulo puede controlar la atención de distintas formas en un solo estímulo. Por ejemplo, él plantea la obra de arte El juicio final, ¿no? Una pintura. Entonces él dice que mientras una persona percibe el estímulo, que sería el cuadro, dice que la complejidad del estímulo implicaría estimular
distintas formas la atención en distintos momentos. Primero, por ejemplo, no sé, identificaría la figura principal, después los demonios, después los contornos, después, por ejemplo, no sé, el trabajo que lleva a hacer eso. Y es un mismo estímulo, ¿no? Pero implica atención sostenida, porque esa discriminación se hace mientras sostenemos la atención sobre el estímulo, precisamente. Bueno, después de esto acá, que él plantea cuántos estímulos nosotros podemos atender a la vez. Función de estímulos en varios objetos, ¿no? Por ejemplo, si a mí Perdona, una Fran, multitud ¿puedes me persigue para... empezar de nuevo a hablar sobre a cuántos estímulos podemos atender a la vez? Que se ha cortado un momento y no te preocupes, luego lo corto en la grabación. Ok, no hay problema. Esta parte, ¿lo anterior se escuchaba bien? Sí, no te preocupes, sigue. Bien, ok. Sí, acá con respecto a cuántos estímulos podemos atender a la vez, em, él dice que es imposible entrar en interacción con dos objetos de estímulos completamente distintos, ¿no? Entonces dice, pero sí se puede actualizar una sola función de estímulo en varios objetos a la vez. Por ejemplo, si yo estoy, vamos a poner jugando, vamos, es que si al Resident Evil, ¿no? Y de repente metes en un pueblo y encontrarás 500 zombies. En realidad, toda la multitud que me persigue, cada uno de esos estímulos sería un estímulo, por ejemplo, con función aversiva. Es decir, la función es una, pero está básicamente en una multitud de estímulos, ¿no? Pero acá, por ejemplo, dice que sería imposible entrar en interacción con dos objetos de estímulos completamente diferentes. Yo todavía no reviso el capítulo de condicionamiento, el aprendizaje que tiene el libro, pero por ejemplo, esto da sobre qué debatir sobre cómo funciona, por ejemplo, el condicionamiento respondiente. O fíjate que cuando una experiencia, por ejemplo, vamos a ponerlo así, una experiencia de malestar ante estimulación aversiva en un contexto específico, implica que el condicionamiento no se genera solamente contra el estímulo que está generando la aversión o el daño, sino también entre todas las señales contextuales que están presentes, que eso después también aparece con el problema de la renovación de la respuesta o la recuperación de la respuesta. No sé si Sí, y recuerdas algo de de hecho eso. también es interesante porque esto explicaría por qué el reforzamiento de conductas incompatibles permite que no podamos responder como anteriormente en un procedimiento de extinción y reforzamiento de alternativas. Ya que si tú estás haciendo que la persona esté atenta a un estímulo en concreto, al no poder entrar en contacto con otros a la vez, porque tenemos unos recursos biológicos limitados y una atención limitada, eh, permite esos procedimientos para, por ejemplo, la terapia. Ajá. Ajá, muy buenas. Ajá. Claro, ahí vos como que encontrás una utilidad tecnológica derivada de este criterio teórico. Claro, sí, de hecho, Buenísimo. bueno, yo creo que en eso se basa ese, o no sé si se basa exactamente en eso, pero sí, sería eso, una aplicación técnica, más bien técnica, pero sí, de ese principio. Pero, por ejemplo, el otro dato que él nos dice es que cuando las funciones de estímulo residen en un mismo objeto, sí se pueden actualizar dos, incluso tres en el mismo objeto de estímulo. Por ejemplo, atender a la vista, sonido de un objeto, a la vista y el sonido de un objeto. Yo, por ejemplo, acá imagino que esto puede ocurrir en, no sé, en los juegos de video, como por ejemplo, no sé, la última PlayStation, donde vienen esos, quizá vos sabrás más que yo, Adrián, pero son como esos lentes que vienen con, no, son como unos aparatos de realidad virtual, que al mismo tiempo vos en vez de tener el joystick tenés como los, no sé, como otros aparatos que tienen vibraciones o tienen otras clases de estimulaciones sensoriales, donde ya vos, o sea, estarías con la vista, con la audición, con, no sé, otras cuestiones, otras clases de sentidos. Sí, ahora Después, por mismo no caigo en ejemplo, el nombre, pero sí sé lo que dice. bueno, después te planteé otro ejemplo. Cuando una persona habla con otra, simultáneamente puede interactuar de manera visual
con los movimientos labiales a medida que cambian de forma y auditivamente con los sonidos que hace. Bueno, pero en este caso sería más bien, creo que, o sea, estaría teniendo la morfología en realidad de la conducta acá. Porque, por ejemplo, vos tenés otro ejemplo que dice la mecanógrafa puede mirar su copia, oprimir teclas, mascar chicle. Este ejemplo ya no sería, no debería estar acá, porque esto en realidad es lo que nosotros vimos recién en el otro apartado, a ver si lo encuentro, que era este, que era, por ejemplo, las condiciones combinadas, pero eso ya es un ejemplo un tanto confuso porque eso entraría en lo que es un hábito. Un hábito implica básicamente la automatización de varias operantes o de varios comportamientos como una sola respuesta. Pues sobre Eh, este ejemplo quería hablar un momento. Y es que creo que Bunge, pero sobre todo yo lo he visto en el curso de Gustavo Romero, en la parte de heurística de investigación te explica cómo conocer y entender los fenómenos que estás estudiando mejor. Y en este caso, pues una de las heurísticas que se puede utilizar para empezar a comprender bien un objeto es primero hacer un esquema y describir lo que está sucediendo. En este caso, pues como lo que hemos explicado antes de la descripción. Pero también tratar de poner ejemplos y ver en un caso concreto, en un caso particular, cómo funciona y cómo se relacionan los eventos. Y por eso en este libro están poniendo un montón de ejemplos y nosotros normalmente, si te fijas, cuando tratamos de explicar, necesitamos de poner ejemplos porque es una forma de que a aquellas personas que todavía no entienden del todo bien lo vean en un ejemplo más práctico y puedan sacar de ahí, puedan inferir el funcionamiento. Genial. Me había olvidado la palabra inferir. Qué genialidad. Em, Bien. Bueno, acá un poco el cierre que te da esta parte es que los ejemplos que él ha dado el autor ponen en evidencia que varios segmentos conductuales distintos pueden correr al mismo tiempo, es decir, pueden estar funcionando al mismo tiempo, en paralelo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que planteamos, ¿no? Y bueno, y forzando la atención es como el final del No, capítulo. Perdón, no sé si se no sé escuchó. si se puede entender, no sé si se puede entender de que varios segmentos se den al mismo tiempo, porque, porque Cantor hace una distinción entre esto de, digamos, o sea, el patrón de respuesta central, que sería como, digamos, o sea, el estímulo al que la respuesta se ajusta. Y ahí hay como que y ahí ya menciona también otros sistemas de respuesta más periféricos que pueden acompañarlo. Entonces, por ejemplo, cuando dice mascar chicle, oprimir la tecla, bueno, el mascar chicle creo que sería más bien una acción periférica a la acción central que está realizando. Entonces, no sé si se pueda plantear de esa forma. Tenés razón, Jai, También, tenés razón. Sí, sí, es muy cierto lo que planteas. Claro, porque es como que en este caso, claro, la reacción central sería como el hábito que estaba realizando en ese momento y los periféricos serían otros alternativos que están corriendo junto con ese. claro, también se entiende, digamos, porque o sea, se entiende de que el momento en el que se transita la atención de un estímulo a otro es que ese segmento conductual ya terminó. O sea, se supone que, o sea, en el momento en el que tú dejas de atender un estímulo y atiendes a otro, es como que el punto donde marca dónde terminó el segmento conductual y dónde empieza el siguiente segmento. Ah, bien, bien, bien. Ok. Entonces cuadra Entonces, mejor tu explicación, sí, es así entonces. claro, se entendería que más bien son como que varios segmentos seguidos en una misma actividad, ¿no? O en una misma situación, ¿no? Sería, por ejemplo, jugar un videojuego, digamos, implicaría varias transiciones dentro de lo que, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, jugando un juego tipo Warcraft o tipo StarCraft, ¿no? Estos juegos donde construyes tu base, tienes que controlar tus recursos, ahí es donde tú tienes que ir constantemente, digamos, transitando, ¿no? Vas viendo cuánto oro tengo, cuánta madera tengo, si me vienen a atacar por acá, cuánto están mis unidades de vida, entonces como que tienes que constantemente ir transitando. Entonces ahí hay como que habrían varios segmentos conductuales en esa actividad. En ese caso, por ejemplo, la reacción central sería al juego,
pero por ejemplo, si alguien tocara el timbre de tu casa o si escucharas un ruido en una casa contigua a la tuya, serían reacciones más bien pericas. Bueno, ahí serían estímulos, podrían ser como estímulos auxiliares o factores situacionales, tal vez. Pero, o sea, es que depende, ¿no? Porque, no, es que la acción periférica forma parte de la respuesta. O sea, el sistema de respuesta periférico es lo que hace el organismo. Y claro, si son estímulos, ya serían más estímulos auxiliares. O factores situacionales también podrían haber por ahí, ¿no? Como, por ejemplo, un elemento que intenta distraerte de la actividad. Podría ser un factor situacional. Claro, eso entraría en lo que vimos recién sobre la competencia de los estímulos. Claro, sí es un buen ejemplo de eso. Ajá. Bueno, y después, da como para cerrar, da unos ejemplos de lo que es la alternancia atentiva, y da como el concepto de fluctuación atentiva, pero bueno, son como básicamente descripciones de qué pasa, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, alternancia atentiva lo plantea, por ejemplo, cuando la atención está limitada a la reactualización de una función de estímulo, por ejemplo, donde tratamos de concentrar un estímulo y nuestra atención va migrando hacia otros. Esto creo que pasaría, no sé, por ejemplo, cuando tenemos problemas de concentración, imagino que estará hablando. Y el de fluctuación atentiva, cuando tratamos de atender un estímulo y sus propiedades se van perdiendo, pero porque nos vamos alejando de ese estímulo. No sé, por ejemplo, mientras viajamos y percibimos algo por la ventana. Pero bueno, esos ya son como algunos comentarios finales que hace. Y bueno, a ella, no sé si tiene algo más que decir, si no ya dejamos de grabar. Bueno, esa parte de donde dice forzando la atención, y menciona esto, ¿no? De la alternancia atentiva y fluctuación atentiva. Es bien interesante estos planteados, porque en cierta forma, por ejemplo, para lo que es este déficit de atención, también nos podría plantear, ¿no? De repente hay una dificultad para poder mantener la atención en un estímulo y, digamos, ignorar los otros. Y bueno, también en algunos casos bien particulares, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dice en alternancia atentiva, por ejemplo, cuando han visto esto de esta muñeca que gira con un pie levantado, y tú puedes, si ves la muñeca, puedes verla como que gira para de derecha a izquierda, pero si lo miras bien, también puede parecer que gira de izquierda a derecha. Eso podría ser un ejemplo de alternancia atentiva. O el pato conejo también que pone en el libro. Ah, sí, sí. En ese caso es un mismo estímulo que puede generar, o sea, que puede competir de dos maneras con la atención. Claro, bueno, diría que es un mismo objeto de estímulo. Serían como que dos estímulos. Es Porque, verdad, claro, es verdad. claro, sería como que dos estímulos en un mismo objeto. Claro, ahí es Principalmente. más coherente, ajá, es verdad. Bien, ajá. Claro, pero me parece que eso es percepción ya, me parece. Sí, es que se roza mucho, pero o sea, es como que, digamos, claro, la percepción ya es el siguiente capítulo, pero ya se orienta más hacia la función del estímulo, ¿no? O sea, se entiende que para poder identificar el estímulo, primero hay que orientarse al estímulo. Sí, esa parte es más complicada porque ahí ya te habla de las clases de percepción, la complejidad de la percepción, ya eso ya es más, hay que ir más despierto a esa parte.